Muy buenas noches con todos. Muy Buenas buenas noches, licenciada. noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Amada, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches con todos. Gracias por asistir en esta tutoría. Vamos a dictar la clase de la correspondiente a la semana 3 de lo que tiene que ver con los métodos los métodos de investigación, segunda parte, ¿ya? Voy a compartir pantalla. Perfecto. Ya. Como les había indicado, estamos en la semana 3. Vamos a hablar sobre los métodos de la investigación, segunda parte. Primeramente, vamos a hacer como una manera de introducción para referirnos directamente a los métodos. Tenemos que los métodos de la investigación, como ya hemos analizado anteriormente, el método analítico y sintético, pues vamos a hacer un resumen, donde el método analítico consiste en la separación de las partes hasta llegar a conocer sus elementos fundamentales y las relaciones que existen entre ellos, ¿no? Pues ya hemos hecho la diferencia de método analítico y método sintético. Busca también el método analítico un estudio profundo de cada uno de sus componentes para llegar a una conclusión. El método analítico es la operación intelectual que considera por separado las partes de un todo. Es también la identificación de todos los elementos que componen algún asunto como para después realizar una breve separación y llegar a los principios básicos. A diferencia del método sintético, esta busca detallar aspectos de un proceso unificado en un todo único de las partes, donde dos propiedades y se relacionan también por medio del análisis. Esta se refiere también a la composición de un todo por reunión de sus partes o elementos. El método sintético reúne estas partes de un todo separado, también lo considera como unidad. Es la expresión oral o escrita que contiene de manera resumida aspectos de un tema que se encontraban dispersos, que es el método anteriormente dicho, ¿ya? Ahora para referirnos al método inductivo. Este método viene de inducere, que significa instigar, persuadir, conducir hacia algo. El método inductivo se pone en práctica cuando nos fundamos también sobre la observación y la experiencia para extraer de ellas una verdad general. Lo que nos manifiesta, según nuestro texto guía Lachelier, que es un filósofo idealista francés, el fundamento de los fenómenos es el espíritu, lo considera como un fenómeno, desde tanto intelecto como voluntad. Lo ha definido también como el acto por el cual el espíritu pasa del conocimiento de los hechos a las leyes donde lo rigen. Es decir, también eso que de lo general a lo particular. En caso del empirismo, la única causa del conocimiento humano es la experiencia. La conciencia acerca de lo conocido, su estructura, y toma experiencia humana directa más que la razón que puede ejercer como reflexión en relación a lo que se conoce. Las clases de inducción tenemos que la inducción puede ser completa o incompleta. La inducción también se llama completa o totalizante, cuando ésta se funda en la totalidad de los casos observados o presentados por la experiencia. A esta inducción también se la conoce con el nombre de aristotélica, porque fue usada por Aristóteles. Aristóteles es uno de los más célebres filósofos de la antigua Grecia. El pensamiento platónico, también para Platón, la verdadera realidad la construye las ideas y no las cosas materiales. Sostenía también que se lo podía conocer también a través de los sentidos, era falso y solamente se podía llegar a la verdad a través de las ideas. La inducción aristotélica es un tipo de razonamiento que va de lo particular a lo general. Aristóteles también le daba mucho valor al conocimiento por inducción, que requiere la participación de los sentidos para elaborar las experiencias particulares y también poder alcanzar un conocimiento universal. La inducción también se llama incompleta o amplificante cuando va más allá de las cosas observadas
y afirma como probable o como cierta se denomina también baconiana por haber sido Francis Bacon, un célebre filósofo, político, abogado y escritor inglés, padre del empirismo filosófico y científico. Francis Bacon considera que el razonamiento deductivo resalta a expensas del razonamiento inductivo. Su principal propósito era redactar una inmensa historia natural que pudiera abrir el camino de una filosofía inductiva. Estas etapas de la inducción, tenemos el proceso inductivo que pasa a ser 4 etapas: la observación, la formulación de la hipótesis, la experimentación y la formulación de la ley. Estos 4 puntos de la etapa de la inducción, conforme vamos analizando tema por tema, semana por semana, vamos descubriendo todas estas etapas de inducción. Vamos a hablar sobre la observación. Esta nos suministra los hechos particulares en números suficientes como para concebir y formular provisionalmente la ley que lo rige. O sea, la hipótesis después se procede a efectuar nuevas experiencias apropiadas para verificar la explicación o la hipótesis. Una vez que hemos verificado la hipótesis, esta se convierte en ley. Los principios de la inducción nace de aquí, basa también por 4 principios. Primero, cuando una característica conviene como predicado a varias especies de un mismo género. Si a un sujeto puede aplicarse como predicado un conjunto de caracteres o notas, también existe la probabilidad que también convenga como un predicado de dicho sujeto. Y también los hechos de los cuales se extiende la ley, que deben de ser idénticos a los observados, y la causa que debe de ser tomada como un sentido total y completo. En determinados casos, debe entrar en la formulación de la ley. Pasamos al método deductivo. En el método deductivo, Aristóteles también interviene en el método deductivo como forma de razonamiento. La deducción parte también de una proposición general para llegar al conocimiento. Por ello se ha definido como el procedimiento de principios generales que saca conclusiones particulares. Las clases de deducción, en primer lugar, tenemos que parte de leyes comprobadas experimentalmente y filosóficas, que parte de los principios de la razón o de las verdaderas comprobaciones por la experiencia. En segundo lugar, la deducción también se denomina directa, si de lo particular se deduce de lo general sin intermediario, e indirecta, y si lo particular se deduce de lo general mediante la comparación con una tercera proposición. Se llama silogismo, es una forma de razonamiento lógico deductivo. En tercer lugar, la deducción puede ser formal y constructiva. La deducción formal es la que reviste la forma silogística, que es el método deductivo, y la deducción constructiva, en cambio, permite acrecentar nuestros conocimientos. La definición. En la definición no es sí mismo un método de investigación, pues definir viene del latín finere, que significa limitar, precisar en pocas palabras un conocimiento. La definición no es otra cosa que el análisis y la comprensión de una idea con el objeto de obtener sus elementos o notas fundamentales. Las clases de definición. En las clases de definición tenemos que pueden ser nominales o de nombre, y reales o de cosas. Las definiciones nominales, estas son las que se fijan y precisan el sentido de las palabras. A su vez también de varias clases como etimológicas, convencionales y usuales. Son definiciones etimológicas las que explican el origen de una palabra, descomponiéndola de sus elementos materiales, si es el caso. Y las definiciones convencionales, estas son arbitrarias o privadas, como las que se dan a conocer el sentido especial en el que su autor emplea una palabra para un uso determinado. Son usuales y también comunes las definiciones que expresan el sentido en que ordinariamente se toman las palabras. Las definiciones reales, estas dan a conocer la naturaleza de las cosas, pueden ser esenciales o descriptivas. Son esenciales las definiciones que nos dan a conocer las cosas por sus elementos constitutivos esenciales o reales. Las definiciones descriptivas, dan a conocer las cosas enumerando sus propiedades principales, que solamente pueden aplicarse al objeto definido.
En la definición descriptiva puede ser propia, accidental, genética, causal, teológica y analítica. En la descripción propia, se denomina propia cuando toma en cuanto a las cualidades y propiedades. Se denomina accidental la definición descriptiva que nos da a conocer el objeto de sus cualidades accidentales externas. Se denomina genética también cuando se identifica del modo peculiar y exclusivo de producirse los objetos de un modo como se ha engendrado. La causal, esta vuelta es la definición que se da a conocer como un objeto por medio de su causa eficiente. La teleológica, esta se hace indicando la finalidad exclusiva de una cosa. La analítica lo descompone vuelta por poder explicarlo, como por ejemplo el agua que se compone de hidrógeno y dos de oxígeno. Las reglas de la definición puede ser completa por contener ni menos de lo definido, ni más ni menos de lo definido, y la definición por ser más clara debe de entrar nunca, no debe de entrar nunca en la definición el término definido, ni tampoco hacerse con términos oscuros y vagos. Y la definición debe preferirse los términos positivos, pues esta regla no se aplica en aquellas cosas que conocemos por la remoción o eliminación de otras, porque en estos casos se nos aclara lo que debemos definir. Y la definición debe de ser breve porque comprende únicamente lo necesario. Pasamos a la clasificación. En la clasificación, en nuestro diario vivir, pues siempre nosotros estamos clasificando cosas, como por ejemplo, cuando estamos estudiando los animales, clasificamos los vertebrados, invertebrados y así, en fin. El producto del análisis y la síntesis es la clasificación. El proceso de la clasificación expresa Carneluti también que la observación, los objetos singulares, es apenas un paso en el proceso cognoscitivo. La ciencia trata de establecer relaciones entre los fenómenos. Tenemos las clases de clasificación que puede ser artificial o natural. La clasificación artificial es aquella que se hace entendiendo únicamente caracteres demasiado aparentes, superficiales y visibles, es decir, de poca importancia, que sería, por ejemplo, artificial la clasificación de los libros de una biblioteca en razón a su tamaño o color. La clasificación natural vuelta a esta se hace teniendo en cuenta las afinidades profundas y esenciales. Puede ser como la materia que trata su contenido. Las reglas de la clasificación debe de ser completa, es decir, que también debe de quedar comprendidas todas las cosas que se quiere clasificar y también debe ser opuesta en el sentido de que los grupos del mismo grado no pueden ser incluidos unos con otros. Los individuos clasificados no deben de ser comprendidos en más de un grupo a la vez. También debe de buscarse que haya más semejanza entre las cosas incluidas en un mismo grupo que entre los que pertenecen a grupos distintos. La división. La división, esta vuelta, aunque en el fondo es semejante a la clasificación, pero esta se hace partiendo de varios objetos, de múltiples conceptos de división, el proceso de arriba abajo, la división de parte, comprensión, extensión más limitada, que puede ser también la distribución de un todo en sus partes. La clase de división puede ser el todo en sus partes, que puede ser natural, accidental y real. La natural, que esta puede ser un ejemplo, uno por naturaleza, ejemplo puede ser el hombre. El accidental está vuelta por su naturaleza, como por ejemplo el hombre y su vestido. El real, esta puede ser esencial, también constituidas por partes esencialmente en el que se haya integrado por elementos, sin los cuales no existiría el objeto partes integrales también de las que puedan constituirse, por ejemplo, materialmente que se puede separarse la cabeza, las manos, los pies, el tronco, etcétera. Es aquel que también cuyos elementos integrales no están unidos materialmente. Se llama también dicotómica porque se separan las partes de un todo en dos. También voy a presentar un video en el que ustedes puedan entenderlo de mejor manera. Voy a dejar de compartir.
para proyectarles el video. Que no encuentro las formas para compartir el sonido, se me oculta. Bueno, compartir sonido. Muy bien, jóvenes emprendedores de la ¿Sí escuchan? No. No se No, escucha. no escuchan. No, no se escucha. A ver, me confirman ahí, por favor. No se escucha. No se escucha nada. No se escucha, doctor. Ahí se escucha ¿Ahí? algo de música. Ahí se escucha. Ya, voy a repetirlo. Aquí generalmente, aquí primero habla sobre los métodos en general.
primario, secundario y pregrado. El tercer punto que nosotros debemos considerar es el tratamiento que damos personales. ¿Qué es el tratamiento? Es cualquier actividad que se realice por tanto de determinado plan de alzamiento normalizada que incluye actividades para el reclutamiento, almacenamiento, planificación y divulgación. Profe, yo escucho otro audio que no es del Profe, video, no sé no si se está bien. escucha bien. No, no hay sonido en este. No hay sonido en este. Ya. Eso es todo. Cualquier duda, estoy a las órdenes, señores estudiantes. Voy a dejar de compartir y muchas gracias por su atención. Voy a dejar de grabar y para proceder con con las tutorías. ¿Ok? Estimado Les- Listo, docente. Ok.